Título: El tiempo de experimentar, The Time of Experimenting. El tiempo de experimentar terminó. Lo sentimos en la piel aunque nadie lo nombre. La vida dejó de ser ensayo y error, y se volvió veredicto. Pasamos siglos probando sabores de luz y tragos de sombra, amando y traicionando, construyendo y quemando, creyendo y dudando. Y ahora, en este punto exacto de la historia, la Tierra nos mira y pregunta sin palabras: ¿qué vas a sostener a partir de hoy? Hemos corrido detrás de promesas que brillaban como espejos, sistemas que juraron justicia y fabricaron desigualdad, templos que predicaron amor mientras escondían cadenas, discursos que alzaron banderas de paz mientras afilaban armas en la trastienda. También vimos lo otro: manos anónimas sacando gente del barro, vecinos compartiendo pan cuando todo escasea, ojos sinceros que sostienen la esperanza cuando el resto se derrumba. El aula estuvo completa. Tuvimos al frente a los dos maestros, el bien y el mal, enseñando a la vez. Y aprendimos, o deberíamos haber aprendido. La naturaleza hace tiempo nos manda exámenes sorpresa. Incendios que avanzan como líneas rectas en mapas que no deberían existir, lluvias que caen donde no se esperaba, sequías en suelos que antes eran ríos, temblores en ciudades que nunca habían temblado. El planeta habla, y no con metáforas, habla con causas y efectos. No castiga, equilibra. No amenaza, advierte. Y cada advertencia trae la misma consigna: el tiempo de experimentar terminó, decide. La paradoja es obscena: nunca hubo tanta riqueza, y tanto estómago vacío. Nunca tanta conectividad, y tanta soledad. Nunca tanta información, y tanta gente anestesiada. Hemos tenido todo para despertar y, sin embargo, hemos preferido muchas veces la comodidad del sueño. ¿Por qué? Porque dormir tiene un encanto dulce. Nadie te pide que cambies, nadie te pide que renuncies a tus pequeñas adicciones, nadie te exige que mires lo que duele. Pero el sueño tiene factura, y la factura ya llegó. Detente un segundo. Mira a tu alrededor. Piensa en lo que has vivido. ¿Cuántas veces supiste que algo no estaba bien y callaste? ¿Cuántas veces sentiste el impulso de ayudar y te frenó el miedo al qué dirán? ¿Cuántas veces aceptaste lo normal aunque te supiera a mentira? Eso también fue experimentar, probar el silencio, probar la indiferencia, probar el autoengaño. No te culpes, pero reconócelo. Porque solo lo que se reconoce puede transformarse. Si lo que estás escuchando te resuena en lo más hondo, no sigas solo oyendo, dale me gusta, suscríbete y comparte este mensaje ahora mismo. Tu gesto, por pequeño que parezca, también decide la dirección de esta historia. Seguimos. Dicen que la humanidad necesita golpes para aprender. Tal vez porque la comodidad nos volvió sordos. Cuando todo funciona, nos distraemos. Cuando cruje el suelo, miramos al cielo y preguntamos ¿por qué? Y la respuesta no siempre viene de arriba, a veces viene de dentro. No nacimos para obedecer consignas vacías, ni para vivir de rodillas ante tronos dorados de papel. Nacimos para crear, vincular, cuidar, expandir. Pero esa vocación fue sepultada bajo capas de miedo, propaganda y entretenimiento sin alma. Hay quien cree que lo que llamamos mal solo vive afuera, en los corruptos, en los violentos, en los que mandan. Es un error cómodo. El mal también se parece a mí cuando cedo ante lo que sé que me achica, cuando miento para evitar un conflicto, cuando consumo lo que me destruye para no enfrentar lo que me pasa. Y el bien tampoco es una estatua lejana, es la decisión microscópica que repito hasta que se vuelve carácter. Lo que sostengo a diario me sostiene a mí. Miremos la historia sin maquillaje. Engrandecimos imperios para descubrir que eran barro, adoramos mercados para descubrir que cotizan el miedo, levantamos sistemas que prometían libertad y nos regalaron jaulas de cristal, consagramos líderes que nos prometieron futuro y empeñaron el presente. Nada de eso fue en vano si hoy, con la lucidez que dan los golpes, elegimos otra cosa. La verdadera pérdida sería haber sufrido todo esto para seguir igual. La Tierra no nos odia. Sería ingenuo creerlo. La Tierra se regula.
Si una especie rompe el equilibrio, el sistema se defiende. ¿Te duele escucharlo? A mí también. Pero duele más la mentira que nos infantiliza. El planeta continuará su danza con o sin nosotros. Eso no es amenaza, es física. Y, paradójicamente, esa realidad que puede sonar fría es la oportunidad más cálida que tenemos. Si queremos quedarnos, si queremos florecer aquí, debemos convertirnos en aliados del equilibrio, no en su obstáculo. ¿Qué significa decidir, en concreto? No es una palabra grande para un gesto pequeño. Decidir es volver hábito lo que sabes que te alinea. Decidir es terminar con el mañana empiezo que te esclaviza. Decidir es asumir un código interno que no depende del ojo ajeno ni del trending topic. Decidir es comprender que cada compra, cada clic, cada conversación, cada voto, cada silencio, cada palabra, alimenta una dirección del mundo. Tu vida no es un episodio suelto, es un hilo que, junto con millones, teje la trama. Tal vez sientas que esto te supera, que tú solo no puedes nada. Esa es la gran trampa. El poder de un bosque está en el conjunto de raíces invisibles. Cada árbol parece solo, pero debajo se tocan, se nutren, se alertan. Nosotros también. Nos han convencido de que la soledad es moderna, que la desconfianza es prudencia, que cada uno debe salvarse como pueda. Pero la sabiduría de la vida dice lo contrario, la cooperación es la ley más alta del crecimiento. No se trata de buenismo, se trata de biología profunda, lo que se aísla, se debilita, lo que se vincula, se fortalece. No esperes milagros verticales. El cambio que baja del cielo se disuelve si no encuentra tierra fértil. El milagro que permanece es el que sembramos juntos, paso a paso. Y no hablo de grandes gestas épicas, hablo de gestos contables. Elegir información que nutre en vez de ruido que adormece. Aprender algo útil y compartirlo. Saludar al vecino y ofrecerte cuando lo veas cansado. Recuperar el contacto con la naturaleza para recordar quién eres cuando las pantallas te confunden. Reducir un exceso que te esclaviza. Decir la verdad con respeto. Defender al débil sin convertirte en verdugo. Pequeño no es sinónimo de inútil, es sinónimo de semilla. Nos dijeron que la espiritualidad era un refugio íntimo, desconectado de la realidad. Otra trampa. La espiritualidad es la tecnología del alma para operar en el mundo. Si no mejora la manera en que tratas a tu familia, a tus amigos, a tus desconocidos, a tus animales, a tus árboles, a tus propias sombras, no sirve. Y si mejora todo eso, es revolución silenciosa. Porque transforma la base, el corazón humano. Un corazón en paz y en verdad deja de ser material inflamable para los incendios de la época. Hablemos del miedo. El miedo es útil, te avisa de un precipicio. Pero también es un vendedor agresivo, te ofrece una jaula con moqueta. El sistema aprendió a vender miedo con elegancia, empaquetado en titulares, en cifras, en expertos que nunca pisan barro. Si te alimentas de miedo a diario, el mundo se te vuelve un pasillo estrecho. Si transformas el miedo en atención y la atención en acción, el mundo se te abre. Hay una diferencia abismal entre tener miedo y ser miedo. El primero te cuida, el segundo te gobierna. Decide. Se nos dio libertad para ensayar, y la hemos usado para comprobar límites. Perfecto. Ya sabemos a qué huele la mentira y a qué sabe la verdad. Ya sabemos qué produce el ego desenfrenado y qué produce la compasión. Ya sabemos el costo de mirar a un ser humano como un recurso y el milagro de verlo como un hermano. Con ese conocimiento, la neutralidad deja de ser inocente, se vuelve complicidad. No hay manera suave de decirlo. Si sabes y no actúas, eliges que otros decidan por ti. No confundas actuar con gritar. Accionar no es ruido, es coherencia. Hay gritos que apagan y silencios que encienden,
Hay discursos perfectos que no mueven nada y gestos discretos que lo cambian todo. La coherencia es una música que el universo reconoce. Cuando te alineas, aparecen las personas y las oportunidades que antes no veías. No es magia barata, es consecuencia. Empiezas a ser legible para la vida. Algunos dirán, es tarde. No repitas ese eco. Es tarde para seguir dormidos, sí. Pero es exactamente la hora para despertar. La diferencia la marca el segundo siguiente a esta frase. No necesitas permiso, ni trámites, ni certificados. Solo una decisión íntima y concreta. Aquí y ahora asumo mi parte, aquí y ahora dejo de alimentar lo que me destruye, aquí y ahora sostengo lo que me eleva y eleva a los que me rodean. Aquí y ahora. Imagina por un momento millones de personas haciendo microelecciones alineadas durante 30 días, reduciendo una mentira por día, practicando una verdad por día, ayudando a una persona por día, agradeciendo algo real por día, conectando con la naturaleza 10 minutos por día. Parece insignificante. No lo es. Un porcentaje minúsculo de humanidad sosteniendo la coherencia cambia el clima invisible del planeta. Las ideas se limpian, las decisiones se aclaran, los conflictos bajan de volumen, el miedo pierde vendedores. No te voy a prometer que el dolor desaparecerá si decides bien. El dolor forma parte del parto. Pero te prometo algo mejor, que el dolor se volverá fértil. Que dejará de ser castigo y se volverá impulso. Que dejarás de vivir a la defensiva y empezarás a crear. Que tu vida dejará de ser reacción y empezará a ser respuesta. Que la verdad, aunque a veces incomode, será un hogar habitable. El tiempo de experimentar terminó. Ya no necesitas probar si la mentira te hace bien, no lo hace. Ya no necesitas probar si la codicia da paz, no la da. Ya no necesitas probar si el odio une, no une. Ya no necesitas probar si la indiferencia es neutral, no lo es. Ya lo comprobaste. Ya lo comprobamos. Entonces, ¿qué sigue? Elegir. Sostener. Perseverar. Caer y levantarte rápido, sin drama, con humildad. Pedir perdón cuando toque. Perdonar cuando sane. Aprender siempre. Compartir lo útil. Cuidar la casa común. Ser ejemplo cuando nadie te ve. No te confundas. Elegir el bien no es moralina, es supervivencia inteligente. Elegir la verdad no es postureo, es higiene del alma. Elegir la cooperación no es debilidad, es estrategia de especie. Elegir cuidar la tierra no es moda, es contrato de permanencia. Cada vez que eliges en esa dirección, firmas, quiero estar aquí, quiero sumar, quiero florecer con otros. Y ahora sí, ponle nombre a este instante. Llama a las cosas por su nombre. Dilo en voz baja si quieres, pero dilo, el tiempo de experimentar terminó. No porque alguien te lo imponga, porque tú lo decides. Porque la vida te trajo hasta esta frontera para que cruces despierto. Porque no hay aprendizaje más alto que convertir experiencia en sabiduría, y sabiduría en acción. El reloj ya no suena como amenaza, suena como invitación. La puerta no se cierra, se abre. Y lo que hay del otro lado no es un paraíso abstracto, es un mundo posible nacido de millones de decisiones alineadas. ¿Quieres verlo? Empieza hoy. Empieza aquí. Empieza con lo que tienes en las manos. El tiempo de experimentar terminó. Ahora es tiempo de decidir. Y tu decisión inclina la balanza del destino. Si este mensaje resonó contigo, no lo guardes solo para ti. Compártelo con tu familia, con tus amigos, aunque hoy no lo entiendan del todo. Únete al canal en Telegram, https://t.me/lucinteriorgalnoa.